El peso argentino registra su mayor caída mensual desde que Milei lo devaluó nada más llegar a la presidencia. En julio de este año la moneda cayó en un 12%. El tipo de cambio se acercaba peligrosamente al límite establecido por el Banco Central, presionándolo y obligándolo a tomar cartas en el asunto. Algunos analistas dicen que el gobierno tiene que elegir entre una mayor depreciación del peso argentino, algo que se traduciría en una vuelta de la inflación, o un mayor enfriamiento de la actividad económica, y todo esto cerca de las elecciones de octubre. ¿Qué demonios está pasando? Ha sido un mes un poco extraño para los argentinos. Mientras que la inflación ha seguido mostrando unos buenos resultados, el peso ha tenido el desplome que hemos visto al inicio de este vídeo. Ahora bien, ¿por qué? Lo estaba haciendo todo genial, era el rockstar de la política, que todo lo hacía genial, menos los rumores de que el GTA va a costar cerca de 100 pavos. Hablo de esta rockstar. Y lo cierto es que tratar de explicar esta caída del peso es bastante complicado. Es como intentar llegar a la última muñequita rusa, abres una y te sale otra. Pero bueno, esto es lo que vamos a averiguar en este vídeo. ¿Por qué se ha desplomado el peso de esta forma? ¿Y esto puede considerarse como el primer gran fracaso de Milei? Todo esto lo veremos en el vídeo de hoy. Así que no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! La prioridad número 1 del gobierno de Milei, nada más llegar a la presidencia, era la de limpiar el balance del Banco Central de Argentina. La historia nos la sabemos todos. Los gobiernos anteriores habían sido muy responsables con las cuentas públicas y dejaron un país con superávit y con una inflación muy baja. Parece broma, pero hay gente que se piensa que Milei heredó el país de esta forma. Por si acaso, que ya sé que estamos en YouTube, era sarcasmo. Milei tenía que cerrar esta hemorragia monetaria y para ello tenía que acabar con las letras LELIQs y los pases pasivos. Sí, ya sé que muchos no sabéis lo que son o no os acordáis, pero vamos a resumirlo en este vídeo, no os preocupéis. Y las eliminó en un tiempo récord, unos meses para ser exactos. Pero claro, estas letras tenían su razón para existir, se utilizaban para sacar temporalmente pesos de la economía. El Banco Central de Argentina vio que hay demasiados pesos en la economía, ya que todos los presidentes que ha habido en Argentina han tenido su noche de pasión con la impresora de dinero, y al ver que había demasiados pesos dijo, vale, prestadme vuestros pesos y os devolveré esos pesos con unos intereses en unos días o unos meses. Mientras esos pesos estaban en la nevera del Banco Central de Argentina, no estaban dentro de la economía, dándole un pequeño balón de oxígeno, pero cuando devolvía esos pesos con sus intereses, esos intereses eran pesos recién salidos de la impresora. Me prestas 100, te devuelvo 110. Esos 10 era dinero nuevo. Como el gobierno no paraba de gastar, tenía que repetir esta operación multiplicando los pesos de la economía. Pero bueno, rápidamente este mecanismo fue suspendido tras la llegada de Milei, quitándose un peso de encima. Perdón, en verdad no se eliminó, sino que ha sido sustituido por otro mecanismo, las conocidas como letras LEFI. Las letras LEFI tenían exactamente la misma función que las letras LELIQs y los pases pasivos. Entonces, simplemente ha hecho un juego de trileros, simplemente ha cambiado el nombre y ya. No exactamente. Había una pequeña gran diferencia, y es que estas letras las emitía el Tesoro. ¿Y qué? Lo que en la práctica se traduce en que se pagan con dinero recaudado de los impuestos, es decir, que no se emitían pesos para pagarlas. Como contraparte, evidentemente se tenían que hacer ajustes en otras partidas presupuestarias para cuadrar el presupuesto. La razón de existir de estas letras era exactamente la misma. Los que ahorraban en pesos necesitaban algún instrumento para protegerlos de la inflación, y estas letras LEFI les proporcionaban esa herramienta. Pero claro, la inflación en Argentina está tocando mínimos, haciendo que la inflación mensual rompa ese límite psicológico del 2%, y esta desaceleración trajo consigo otra consecuencia, y es que los argentinos están volviendo a confiar en el peso argentino. Se está empezando a desarraigar esta idea de que hay una inflación descontrolada, cambiando por completo el paradigma del país. Y con esto llegamos al punto crucial de este vídeo. Como la inflación mensual está siendo controlada, las letras LEFI han sido jubiladas por el gobierno, y aquí es donde el peso argentino se derrumba.
El 10 de julio, el Banco Central de Argentina retiraría las letras LEFI de los mercados, generando una tensión temporal dentro de la economía. Para evitar líos, el anuncio lo da el Banco Central de Argentina, pero quien se encarga de emitirlas es el Tesoro, de emitirlas y pagarlas. Ahora bien, ¿por qué generó esa enorme tensión en los mercados? Bueno, ¿para qué existían las letras LEFI? Para absorber excesos de pesos que había en la economía, sobre todo de los bancos. Y claro, una vez dejaron de emitir estas letras, los bancos se quedaron un tal que así. ¿Y ahora qué? Hubo un momento en el que la oferta de pesos se disparó en términos formales, había un exceso de liquidez en el sistema y aquí es donde entra en juego la ley básica de la economía. Cuando hay un exceso de oferta de algo sin que se incremente la demanda de ese algo, ¿qué ocurre? Efectivamente, que su precio se desploma, lo que en el mercado monetario se interpreta como una devaluación monetaria. Este pico de liquidez generó tensiones en el mercado, ya que de pronto había 8 billones de pesos que no había dónde asignarlos. Y ahí es cuando el peso se desploma y el Banco Central de Argentina, en vez de hacer lo que siempre habría hecho, básicamente absorber esos pesos para luego generar nuevos pesos, lo que hizo fue facilitar el camino a las instituciones para que reasignen estos pesos restantes. Que muchos de ellos han ido a letras del Tesoro tradicionales. ¿Y cuál es la diferencia de una letra del Tesoro y una LEFI? Son bastante parecidas, lo que cambia es el plazo. Las letras del Tesoro se devuelven en un periodo de 3 a 12 meses, mientras que las LEFI dependían del proyecto. Por tanto, esto es lo que explica este colapso del peso en esta última semana y ahora os lanzo la pregunta. ¿Lo consideráis un fracaso de la administración? Os lo dejo a vuestra interpretación. Pero ahora, ya que hemos llegado a este punto, vamos a hacernos una nueva pregunta. ¿Qué ventajas le da esto a Argentina? ¿Qué efectos tiene este desarme de las letras LEFI? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La mayor ventaja que le da esto al Banco Central de Argentina es que ahora puede controlar de forma más directa la cantidad de dinero que hay en la economía. Tradicionalmente, el Banco Central de Argentina, como cualquier otro banco central del mundo, buscaba controlar la cantidad de dinero en circulación con los tipos de interés. Es decir, si bajan los tipos de interés, a los bancos les sale más barato pedir al Banco Central, incrementando la cantidad de dinero. Y si sube los tipos de interés, ocurre lo contrario. Hasta ahora, como tenía que estar al tanto de que el sistema no colapse porque había demasiados pesos en la economía, hasta ahora no podía hacer otra cosa. Pero el cuento ha cambiado. Vamos a recordar lo que es la curva de rendimientos. Es la relación entre el tiempo y el precio del tiempo. Cuanto más tiempo compremos, más precio pagaremos, es decir, mayores intereses. El problema es que cuando el Banco Central de Argentina interviene con una única tasa de interés, afecta a todo el mercado, tanto el mercado de corto plazo como el mercado de largo plazo. Es decir, tanto los bonos de 30 días como los de 180 se movían, algo que a lo mejor no interesa. Puede haber un caso en el que solamente quieras mover los bonos a 30 días. Pero ahora, como el Banco Central se ha limpiado de todas las obligaciones innecesarias, puede actuar de otra forma. Imaginaros que el Banco Central, por lo que sea, quiere bajar los tipos de interés a 30 días. Lo que hace es ir al mercado secundario, que es el Wallapop de los mercados de títulos de deuda, y compra letras haciendo que el precio baje. Y si quiere conseguir el efecto contrario, pues vende las letras que tenga. Ahora bien, todo este rollo me parece muy bien, pero para las personas y empresas de a pie, ¿qué cambio hay? Los efectos de estos no son nada evidentes a primera vista, pero en la práctica suponen un cambio radical. En primer lugar, esto le permite financiarse más barato a las empresas. Muchas empresas necesitan créditos a corto plazo para pagar sueldos, inventarios o lo que sea. Antes, tanto el corto plazo como el largo plazo tenían más o menos el mismo precio, ya que el tipo de interés del Banco Central los afectaba a todos. Ahora no, si el Banco Central decide bajar las tasas a 30 días, solamente afectará a este tipo de créditos. Y las empresas, al financiarse más barato, pagarán menos en concepto de intereses, menos costes, por tanto, menores precios. Por otro lado, si las empresas tienen crédito más barato, pueden enfrentar mejor posibles vaivenes de la economía. Por ejemplo, en el sector agrícola, si hay una mala cosecha, las empresas lo tendrán más barato para financiarse temporalmente y así evitar despedir a personas.
por ejemplo. En general, esto otorga muchas ventajas, sobre todo porque las señales que se mandan al mercado se leerán bastante mejor. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Consideráis que esto ha sido un gran fracaso de Milei? ¿Cuánto creéis que tardará el peso en recuperarse? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.